Bueno, entramos en la segunda hora de la segunda emisión del Cohete a la Luna Radio y tenemos en línea a un viejo conocido, Alberto Ángel Fernández, presidente de la República Argentina. Buen día, Alberto. Buen día, Horacio, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Te agradezco que te hayas levantado a una hora premacrista. No, igual me levanto. Nada menos que un domingo. No hay problema. Bueno. No, también los domingos madrugo, así que no hay problema. Bueno, tenemos muchos temas para conversar. Yo quisiera empezar, digamos, con los más importantes, que son la situación económica. Hoy tenemos en el Cohete una entrevista fantástica con Daniel Santoro, el artista plástico, y él dice, acá el tema central es la economía. Hay muchos temas importantes, pero lo fundamental es la economía, y si eso no anda, tenemos que militar la economía. Bueno, en este momento, digamos, uno de los temas en discusión es la renegociación de la enorme deuda que dejó el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional. Ya se renegoció la deuda con los privados, se consiguieron varios años de mora y una quita significativa de 38.000 millones de dólares en lo que se debía, pero ahora vienen los 44.000 millones del Fondo Monetario. Yo quisiera que nos actualices un poco, digamos, cómo está esa situación, cómo está esa negociación, cómo se concilian las cosas que dice el ministro Guzmán con las cosas que dice la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que, digamos, se han presentado públicamente como contradictorias. Yo no veo la contradicción, pero tal vez yo me equivoco. Explícame vos. No, yo comparto tu mirada, tal contradicción no existe, es una contradicción que desde siempre nos quieren imponer, esa es la realidad. Hay un deseo muy claro de dividirnos y de hacernos aparecer en posiciones contrapuestas que no son tales. Yo diría que en todo caso son formas de decir las cosas, son modos de decir las cosas, pero que en lo sustancial representan exactamente lo mismo. Yo días atrás, antes de que Cristina hablara, en un acto que hicimos en Almirante Brown, le contaba a la gente que este año teníamos que pagarle al fondo 3.500 millones de dólares y que el año que viene teníamos que pagarle 18.000 millones de dólares y que el año siguiente teníamos que pagarle 19.000 millones de dólares. Y semejantes cifras, lo único que dan cuenta es de cuánto nos posterga la situación que tenemos con el fondo. Y la verdad es que nosotros, ahí tiene razón Cristina, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de pagar 18.000 millones de dólares el año que viene? Ninguna. Ya nos cuesta mucho pensar en pagar 3.000 millones de dólares, 3.500 millones de dólares en 7 años. Más 2.500 del Club de París. Del Club de París, ya nos cuesta mucho. Entonces, en verdad lo que estamos diciendo todos es que la deuda que heredamos en los términos en los que está es impagable, y lo que estamos viendo es cómo negociar con el fondo para obtener las mayores ventajas. Y en eso Martín está trabajando mucho y a mi juicio lo está haciendo muy bien. Hemos logrado que el fondo diga cosas inusuales para el fondo. Por ejemplo, que el fondo haya hablado de que las deudas deben ser sostenibles. Lo que está diciendo es, los países tienen que endeudarse y tienen que poder pagar esa deuda sin postergar su desarrollo. Eso lo ha dicho el fondo, producto de las negociaciones que tenemos con nosotros, que ha tenido con nosotros. Y ahora, en el último viaje que hizo Martín, que llegó el viernes, ayer estuvimos hablando largo con él, el fondo admitió algo que parecía impensado. El fondo dijo que la inflación reconoce múltiples causas que la determinan. Y esto era algo impensado, porque para el fondo la inflación siempre es efecto de la emisión monetaria y del déficit fiscal.
Y por primera vez dijo, esos son dos causas, pero hay muchas más que determinan la inflación, que es algo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo, cuando nos dicen dejen de emitir, reduzcan el déficit y porque eso genera inflación, y nosotros decimos, miren que la inflación en Argentina no está determinada por eso, está determinada por un sinfín de causas que van desde eso, si ustedes quieren, hasta la especulación de muchos, y hasta una suerte de psicosis argentina que los economistas en el mundo terminaron llamando inflación autoconstruida, que no es otra cosa más que esa psicología que hay en muchos que dicen, bueno, vamos a prevenirnos antes que me maten a mí, yo aumento los precios antes que otro me gane de mano. Ahora, dentro del gobierno, sí, dentro del gobierno, el ministro de Economía también hace mucho hincapié en el tema del déficit, y no es un tema pacífico, porque hay otros sectores también dentro del gobierno que plantean la posibilidad de una expansión del gasto público y no una reducción, y que no consideran que el déficit sea un problema, sino que el problema es ver, digamos, en qué se utiliza el dinero que se consiga por cualquier vía, sea por emisión, sea por endeudamiento, sea por exportaciones. A ver, el kirchnerismo que yo aprendí, que es el kirchnerismo al lado de Néstor, era un kirchnerismo que se irritaba ante el déficit fiscal, que creía que el déficit fiscal era definitivamente nocivo, y razonablemente lo es, porque esto de gastar lo que no tenés, en cualquier hipótesis, es nocivo. Digo esto, y también digo, estamos en un mundo donde el déficit fiscal es la regla y el superávit es excepción, porque la pandemia ha dejado en situación de déficit a todos. Nosotros seguimos expandiendo la economía y también la emisión. Pero vos pensás que la obra pública se multiplicó por 2, que la educación ha crecido, por ejemplo, la educación en términos de infraestructura, la infraestructura educativa se multiplicó por 7. O sea, no estamos diciendo que estamos en una época de restricciones del gasto para garantizar un equilibrio fiscal o un superávit fiscal. Lo que creemos es que tuvimos un déficit fiscal importante y que tenemos que ir reduciéndolo hasta acercarnos al equilibrio fiscal en cuanto podamos. Pero la Argentina no tiene una economía retractiva en ese sentido, de ningún modo es así. De Ahora, ninguna manera es así. Hemos aumentado, termino con esto, la inversión en obra pública, insisto, se multiplicó más del doble. El otro día estuve en AISA. AISA multiplicó 7 veces su presupuesto para hacer obra pública de aguas y de tratamientos cloacales. 7 veces su presupuesto respecto al 2019. ¿Eso no es una economía expansiva? Claro, no, y eso es calidad de vida, además. Y claro, por supuesto. Lo que pasa es que lo que hay que hay poca obra pública con más incidencia en la calidad de vida que las obras de saneamiento cloacal, ¿no? Exactamente. Y ahí tenés, por ese motivo, precisamente yo cuando estuve el otro día en el aniversario en los 15 años de la creación de AISA, recordé cuando Néstor me pasó el tema para que lo viera antes de disponer que el Estado recupere la concesión que había ordenado. Y una cosa que me llamó la atención es que uno cruzaba la General Paz y se encontraba, por ejemplo, que en Avellaneda el 90% de la gente no tenía cloacas. O sea, Avellaneda estoy hablando. Entonces me puse a averiguar cómo había sido el negocio de Aguas Argentinas, que era la empresa concesionaria en ese entonces. Claro, el negocio era distribuir agua potable en los lugares donde podían pagarlo. Pero todo el saneamiento estaba olvidado. No había un solo peso de inversión de décadas en esa materia. Empezó con Néstor, siguió con Cristina, fue mucho más lento con Macri, y nosotros estamos poniéndolo ahora
toda la fuerza. Ahora, esos son recursos del Estado, que salen del Estado. ¿Existe la posibilidad de que haya otra recuperación u otras recuperaciones de empresas de servicios públicos al estilo de lo que ocurrió con AISA en aquel momento? Por ejemplo, con algunas energéticas, eléctricas o gasíferas. Mira, no es algo que estamos viendo. Estamos viendo cómo evolucionan. El problema central de esas empresas es que el año pasado también estuvieron en pandemia y tuvieron muchas dificultades de todo tipo, ¿no? Y además no todas son lo mismo, son difíciles. Vos pensás que Metrogas hoy es una empresa de YPF, ¿no? Es una empresa donde YPF maneja todo. Yo creo que ahí el caso de lo que fue Aguas Argentinas fue un caso rayano con lo escandaloso, y no veo ninguna situación parecida a esa. Veo sí situaciones de problemas, que el sur ha tenido muchos problemas en los últimos años de inversión y de calidad del servicio, que se han comprometido este año. Esa es una empresa italiana y se han comprometido este año a resolverlo. Un tema, digamos, que está muy vinculado con todo esto que hemos estado hablando es el tema justamente de las tarifas de los servicios públicos. Yo ahí te quiero hacer una reflexión, digamos, que retoma algunos diálogos nuestros previos, donde yo veo que, digamos, de tu parte hay un optimismo de la voluntad que no siempre coincide con el pesimismo de la razón del sistema financiero internacional, de las empresas productoras de bienes y servicios. Vos me planteaste, y lo has dicho otras veces también en otros lugares, que a raíz de la AUH y el IFE y todos los auxilios que se han estado pagando en el primer año de tu gobierno, se había desarrollado una capacidad de procesamiento de datos que permitía fácilmente segmentar la población de modo de que los aumentos de tarifas fueran ad hominem o ad feminam, es decir, que digamos fueran altos para quienes podían pagar y que había forma de determinar quiénes eran, y que no fueran equivalentes, y que no hubiera directamente aumentos para los que estaban en la situación más comprometida. Pero luego he visto que has dicho que implementar eso va a llevar 8 meses a partir de ahora. Es decir, ahí hay un descalce entre tus expectativas y la realidad. ¿Cómo evoluciona ese tema? Es exactamente como estás diciendo vos. Mirá, y yo lo planteé en el discurso del 1 de marzo. Sí. Lo que uno observa es que desde hace muchos años la Argentina gasta mucho dinero en subsidios a la energía, y que esos subsidios no van a los que más lo necesitan, sino que van a todos, incluyendo gente que podría pagar tranquilamente. ¿Qué sé yo? Los que pagan el aporte de excepción a las grandes fortunas también tienen la tarifa subsidiada, para darte un ejemplo de la contradicción, ¿no? Y entonces yo lo que pedí es segmentar las tarifas, de modo tal que haya como una suerte de 3 categorías. Los que tienen recursos, que paguen el gas y la luz lo que efectivamente vale. Los que viven en un punto intermedio, que son los que viven de un salario, pymes, pequeños comercios, bueno, que el aumento de las tarifas esté directamente vinculado a los términos de riqueza de este sector social. Es decir, que por ejemplo, nunca el aumento de tarifas sea superior al aumento de salarios. Y después un sector al que le cuesta mucho pagar la electricidad y el gas, y para ellos tiene que estar la tarifa social y el subsidio, ambas cosas. Entonces, el subsidio directo al consumidor. Exactamente. Poder hacer esta discriminación de consumidores demanda tiempo. Ya empezamos a trabajar, y ya llevamos 2 meses trabajando. Pero resulta ser
que yo en marzo tendría que aplicar la RTI de Macri. Y si yo le aplicara la RTI, aclaremos, es la revisión tarifaria integral que forma parte de todos los contratos de concesión. Exactamente. Yo en marzo tendría que aplicarla, y si yo la aplico, tendría en gas un aumento del 120%, si mal no recuerdo, y tendría que haberle dado en agosto del año pasado un 80% de aumento. O sea, en agosto debía haberle dado un 80% y ahora tendría que, sobre ese 80%, darle un 120% más. Y en la luz tendría que darle alrededor de un 100%. Hola. Se nos cortó. Bueno, nos quedamos hablando con Alberto. Se cortó la comunicación. Ya hemos retomado la comunicación con el presidente Alberto Ángel Fernández. Continúa lo que estabas explicando de las tarifas, Alberto, por favor. Ahí me explicás. Bueno, no, te decía lo siguiente. Entonces, nosotros no queremos precisamente aplicar esas tarifas que deberían aplicarse por lo que Macri en su momento contrató u ordenó. Entonces, lo que yo propuse, que estimo que en esta semana o la siguiente a más tardar vamos a estar mandando al Congreso, es que declaremos una emergencia energética. En la emergencia energética, lo que estaría autorizado el Poder Ejecutivo Nacional es a fijar tarifas con un límite. O sea, el límite sería que ninguna tarifa puede superar cierto porcentaje del RIPTE. El RIPTE, para que la gente me entienda, es el promedio de aumentos de salarios de los trabajadores en blanco. Esa es la idea. Y eso el Congreso facultaría al presidente para fijar el aumento hasta un máximo del 80% del RIPTE. Algo así. Entonces, a partir de allí, yo podría fijar estos aumentos, que en verdad, quiero aclarar, no es un aumento, es una reducción del aumento que está contractualmente previsto. O sea, en verdad, aumento que tendría que fijar es el que me dejó Macri. No, bueno, pero esas son cosas que no podés explicársela al que tiene que garpar. Exactamente. Para la gente es un aumento. Contractualmente es como vos decís, pero para el que tiene que pagar es un aumento. Paga tanto y va a tener que pagar tanto por ciento más. Ahora, ha habido recién una decisión del gobernador de la provincia de Buenos Aires que le puso un techo distinto al aumento y fijó aumento. Yo no sé cómo, porque las provincias a su vez fijan sus tarifas individualmente. Yo estoy hablando de lo que hace la Nación, no tengo la menor idea en qué cálculo hizo, por qué razón dio ese aumento. Capaz que eso es un aumento posible en la provincia de Buenos Aires, no estoy en condiciones de hablarlo. 7%. Sí, eso no sé por qué lo hizo. No sé si es el único aumento que tiene previsto para este año, si tiene previsto una escala, una sucesión de aumentos. No tengo ni idea por qué hizo eso Axel, él sabrá por qué lo hizo. ¿Y lo vas a averiguar? No tengo idea. Sí, la verdad es que los gobernadores se mueven en esto con absoluta autonomía del gobierno nacional y toman esas decisiones sin consultarme, y está bien que así sea porque son problemas provinciales. Así que espero que él no sé por qué lo hizo así. Yo lo que sí sé es lo que me pasa a mí como gobierno nacional, ¿no? Nosotros este año, vos hablabas de las restricciones, pero nosotros este año hemos destinado 600.000 millones de pesos a subsidios a la energía. Sí. Yo no sé de qué restricciones me hablan. Lo que intento es que eso rinda lo mejor posible y llegue a los que más lo necesitan. Eso es lo que intento. Volviendo a lo del fondo, te quería hacer una pregunta. El Fondo Monetario Internacional ha decidido ampliar, digamos, los recursos asignados a los países miembros en proporción a su cuota. Ha decidido una expansión de recursos de 650.000 millones de dólares. A la Argentina le corresponden 4.300. Esto, digamos, se considera un alivio para el pago, digamos, de estos compromisos que estábamos mencionando,
con el Club de París y con el propio Fondo Monetario, si bien hay un tema de conciliación de fechas, de cuándo recibís una cosa, cuándo tenés que pagar la otra, detalle en el que no vamos a entrar ahora porque es demasiado complicado, pero digamos, hay una disponibilidad de recursos adicional por 4.300 millones de dólares. Ahora, esa disponibilidad adicional fue dispuesta por el fondo por única vez en la emergencia de la pandemia. Ahora, si el país va a utilizar esos recursos, el país y otros países, no solo la Argentina, va a utilizar esos recursos para cancelar deudas, no los va a aplicar para la finalidad por la cual han sido asignados, que es, apoyar toda la lucha contra la pandemia. Sí, ahí tenemos que ver bien cómo termina ocurriendo la distribución de esos derechos especiales de giro que se van a aprobar en abril, si no me equivoco. Y hay que ver también en qué situación estamos con los acuerdos con el fondo, porque si nosotros finalmente logramos conciliar algún acuerdo con el fondo, lo que yo espero es no tener que pagar nada este año y poder también rediscutir lo del Club de París para no pagar nada este año. Es decir, existiría la posibilidad de no solo no pagar lo que no se puede de los 18 y 19 mil millones de dólares de los 2 años próximos, sino tampoco pagar lo de este año también. Bueno, ese es un dato muy importante. Bueno, es que por eso yo lo que digo es, tenemos que ver cómo podemos ir conciliando. Yo lo que estoy planteándole al fondo es lo mismo que plantea Cristina, vamos a hacer, por eso yo no entiendo por qué hablan de diferencia. Bueno, vos viste que mi nota de hoy se llama ¿Por qué tanto barullo pero grullo? Sí, tal cual. Y puse el audio tuyo de Almirante Brown donde decís justamente eso mismo, ¿no? Exactamente. Yo lo que planteo es que estamos viviendo en un momento tan excepcional. Primer punto, los organismos internacionales de crédito diferencian como 3 franjas de países. Sí. Los países centrales, los países ricos, los países pobres, y en el medio hay una franja de los que ellos llaman países de renta media, entre los que está la Argentina. Son países que están muy lejos de ser ricos en los términos de riqueza que uno conoce en el mundo central, y que están mucho más cerca de ser pobres que ricos, en los términos de pobreza, de porcentajes de pobreza social que manejan. Entonces, lo que yo he planteado es, miren, en esa franja de países endeudados, esa franja de países para poder recuperarse lo que necesita es más tiempo, porque si se dilatan en el tiempo los pagos, es mucho más llevadero y son muchas más ciertas las posibilidades de crecer y de reinvertir en infraestructura ese dinero que el desarrollo crea. Que es lo mismo que dijo Cristina. Exactamente lo mismo. Lo que pasa es que yo lo digo de este modo, Cristina lo dice de un modo tal vez más vigoroso y Martín lo dice de un modo mucho más prosado que yo. Pero estamos hablando de las mismas cosas. Entonces, la idea es ver si podemos explorar eso, que a mí me parece sería una salida muy equitativa para resolver problemas como el argentino, y que al fondo debería costarle poco y nada, porque sería un hecho de excepción por única vez que tiene que ver con la pandemia. Y estamos trabajando en eso. Ahora, yo lo que espero es poder encontrar un acuerdo con el fondo que no me someta al pago de la deuda absurda en la que nos dejó Macri, que no nos someta ni a esa velocidad ni a esos montos. Las dos cosas, yo diría que estamos muy avanzados si pudiéramos aceptarlo ya en firmar un acuerdo de facilidades extendidas para pagar en 10 años. Y yo lo que insisto es que, miren, si firmamos ese acuerdo, yo lo que quisiera es que sigamos analizando la posibilidad de extender los plazos, y que eventualmente, si los plazos logramos extenderlos, me den el derecho a sumarme a esa mayor extensión de plazo, porque, y vuelvo a repetir, como también dijo Cristina, nuestro deseo no es no pagar, es poder pagar en condiciones de desarrollo, en condiciones de crecimiento.
Nadie ha hablado acá de que no quiero pagar. Nadie ha hablado de eso. No, claro. Lo que estamos hablando es de pagar de modo tal, como lo dije en campaña, de que no tenga que condenar a mi pueblo a favor de un acreedor. La Que frase, además, la un frase crédito, famosa de Néstor, que los muertos no pagan, ¿no? Exactamente. Y además, no exigirle a mi pueblo pagar una deuda que el mismo que dio el crédito sabía que era impagable, porque se lo vino a hablar a un país que estaba en default. Esa es la verdad. Y no es que le dio un préstamo para salir del momento. Le dio un préstamo de 57.000 millones de dólares, el préstamo más grande en la historia del fondo, a un país defaulteado. Y después escucho a Claver decir, bueno, no, la verdad se lo digo porque nosotros apostábamos a que Macri gane. Y entonces eso se convirtió en el financiamiento de una campaña política. Y bueno, yo eso no se lo puedo hacer pagar en los términos que están los argentinos. El propio Macri lo dijo en una entrevista con CNN, que ese crédito no era parte, digamos, de los acuerdos normales con la línea, sino que era una decisión política del gobierno de Estados Unidos y de los gobiernos de Europa Occidental para tratar de conseguir la continuidad de ese proceso político que él creía encabezar. Tanto es así que hasta el día de hoy se sigue jactando con el hecho de que dice, bueno, en mi gobierno yo conseguí esto por las relaciones que yo tenía, a mí me dieron esto para la Argentina. Bueno, la verdad es que maldita las relaciones que tuvo, porque los efectos negativos para la Argentina son cuantiosos. Sí, además no fue para la Argentina, fue para la fuga, ¿no? Exactamente. Bueno, también nos enteramos ahora, por una declaración que hizo Héctor Torres, que fue representante argentino ante el fondo muchos años, que a Duhovne le habían pedido que por favor ponga límites a la salida de dólares, y Duhovne se negó. Con lo cual uno debe pensar que efectivamente ese dinero lo pedían para que sus amigos que habían invertido en la Argentina pudieran salir. Claro, porque los estatutos del fondo prohíben una asistencia especial para financiar la salida permanente de dólares de un país. Está prohibido por el estatuto del propio fondo. Se cortó. Me parece que el ruidito ese significa que se cortó de nuevo. La comunicación. Está, dice. A ver. ¿Me oíste lo que dije, Alberto? Sí, lo del estatuto del fondo. Exacto. Lo que decía que efectivamente el artículo 6º de los estatutos de creación del fondo prohíbe al fondo financiar la fuga de divisas. Porque es más, también es cierto que en la legislación argentina, la ley de administración financiera le permite al Poder Ejecutivo Nacional contraer deuda pública sin pasar por el Congreso, cuando esa deuda pública está destinada al desarrollo, a infraestructura para el desarrollo. No la fuga. Y la verdad es que, acá eso no ocurrió. Dijeron una cosa en el contrato, en la carta de entendimiento con el fondo, pero hicieron otra en los hechos. Vos nombraste recién a Claver Carone. Ubiquemos a los oyentes de quién es Claver Carone. Claver Carone fue el representante del gobierno de Trump en el Fondo Monetario Internacional, luego fue representante de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y actualmente es presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, primer norteamericano en presidir ese banco, que desde su creación hasta la designación de Claver Carone fue presidido por latinoamericanos. La Argentina respaldaba la candidatura de Gustavo Vélez para ese cargo, no consiguió los votos necesarios y Claver Carone fue elegido. Ahora, en la reciente asamblea del BID, Gustavo Vélez, que es el representante argentino, hizo un discurso incendiario contra Claver Carone, lo tildó de incompetente, cuestionó de pe a pa todas y cada una de las cosas que hizo
al frente del Banco Interamericano de Desarrollo. En una columna política de hoy en el diario Clarín, Eduardo van der Kooi, uno de los jóvenes brillantes del ex dictador Videla, dijo que ese discurso de Vélez es parte de la confrontación del gobierno argentino con Estados Unidos en el momento que más se necesitaría una buena relación con Estados Unidos. ¿Qué me decís sobre eso? Que está mal informado, Van der Kooi. Lo único que te puedo decir es que está muy mal informado Van der Kooi. Que está muy mal informado. La realidad es que nosotros fuimos con un planteo que Estados Unidos conoce perfectamente bien sobre Claver Carone, que tenemos toda la razón del mundo para plantearlo. Hay un dato que para tu análisis, ¿no? En ese momento había 3 personas decisivas, en todo caso, para que el fondo le diera a Macri los recursos que le dio, que fueron Christine Lagarde, Malpass y Claver. Christine Lagarde se fue del fondo para presidir el Banco Central Europeo. Malpass se fue para presidir el Banco Mundial. Y Carone se fue para presidir el BID. Digamos, es como muy llamativo. Fueron como premios. Les consiguieron un buen empleo a los 3. Algo parecido. Ahora, todas esas cosas ocurrieron durante la administración de Trump. Exactamente. Ahora, esto tal vez no le cae tan bien a Biden. Bueno, es que a mí me parece que de la charla que tuve con Biden y de las cosas que vengo observando, la vez pasada tuve una muy buena charla con John Kerry sobre medio ambiente. El clima del actual gobierno americano difiere mucho de lo que fue el clima que se vivía en los días de Trump. Difiere en mucho. Bueno, vos ¿sabés quién ocupa hoy el cargo que tuvo Claver Carone en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos? ¿Quién es? Juan González. ¿Te dice algo ese nombre? Sí, claro, sí, claro. ¿Qué es lo que te dice? No, es un cambio sustancial. Explicáselo vos a la gente en todo caso, porque yo sigo siendo presidente. Pero por suerte. Es un caso sustancial, es un cambio sustancial, enorme. Por eso creo que Van der Kooi, si escribió eso, ha tenido un problema de información, claramente. Sí, yo creo que sí, yo creo lo mismo. Otra cosa de la que quería que charlemos un poco es el tema de los precios y la inflación. Primero haceme vos una reflexión general, después en todo caso te hacemos alguna pregunta. Yo creo que la inflación que estamos viviendo es el resultado de un cúmulo de cosas, donde está desde el movimiento cambiario, que en los últimos meses el dólar siguió subiendo un poquito, goteando el crecimiento del precio, hasta cuestiones de precios internacionales. Han subido notablemente el precio de los alimentos, ha subido el maíz, ha subido la soja, ha subido el precio de los aceites, ha subido el precio de la carne. Ha crecido la demanda de alimentos de un modo considerable con la pandemia y eso ha hecho que los precios que se pagan por esos productos alimenticios repercutan en el mercado interno, porque el que produce carne hoy dice, si puedo venderlo afuera a más dinero, ¿por qué voy a venderlo a Argentina a menos precio? Y esa es una disputa muy seria que tenemos con los productores y que lo tenemos hasta el día de hoy. Yo siempre digo que a eso se suman maniobras especulativas de faltantes de productos que esperan presionar con ese faltante porque se autoricen aumentos de precios. Y hay también eso que yo llamo la inflación autoconstruida, que es un efecto muy, el aumento por las dudas, negativo.
El aumento por las dudas, exactamente. Yo explicaba anoche en un programa de televisión que cuando uno mira los precios acordados y cómo funcionaron, eso se puede medir en el modo en que el INDEC mide el precio de góndolas, así lo llama el INDEC, que es el precio de los supermercados. Si uno se da cuenta allí que mientras los alimentos aumentaron un 40 y tanto %, el precio de las góndolas aumentaron un 26% el año pasado. Eso indica que en los supermercados esos precios acordados se vienen respetando. Pero los supermercados venden solo el 30% de los productos. Y entonces hay una distorsión en los precios del pequeño comerciante, de los supermercados chinos y demás, que es muy difícil de controlar. Muchos han leído en esto que yo estoy explicando un elogio al supermercadismo y al hipermercadismo, que no es tal. Estoy solo relatando cómo ocurren las cosas. Bueno, esto desde la primera entrevista que hicimos a poco que asumieras la presidencia, siempre lo que se planteó es que los peores aumentos de precios se daban en los alimentos frescos y en los comercios de cercanía. Eso de alguna manera contradice la idea de que hay formadores de precios que son los que imponen las reglas, los que toman las decisiones. Es que no, por eso digo, es que desde el productor alimenticio, la agroindustria, para decirlo, el que produce comida envasada, el que produce peras y manzanas en el Valle de Río Negro, lo que él recibe en relación a lo que se cuesta en el... Es una miseria. Es una miseria. En el medio hay un grupo de intermediarios que van torciendo ese precio y acumulándole costos. Es muy interesante, un día deberías hacerlo, llamarlo a alguien del mercado central que te explique cómo se va formando el precio desde que sale de Río Negro una manzana hasta que llega a Buenos Aires. Y es muy impactante. O cómo se va deformando el precio desde el tomate que se produce en La Rioja o en Catamarca hasta que llega, o en San Juan, hasta que llega a Buenos Aires. Y es muy impactante. Es muy impactante. Entonces, como decía Violeta Parra, ¿qué culpa tiene el tomate? Que está tranquilo en la mata. Tal cual. Y viene un hijo de puta y lo mete en la lata. Claro. Es muy impresionante cómo esos precios se tergiversan. Y además, lo que es real es que el negocio de cercanía tiene costos que asumir, que los grandes supermercados de algún modo tienen ventajas por la dimensión de ellos. Y tienen ventajas inclusive para imponer condiciones, que con la ley de góndolas nosotros tratamos de acotar. Ahora, la ley de góndolas fue sancionada hace varios meses. Sí. Todavía no está la reglamentación. No, sí, la reglamentamos. Ya está reglamentada, pero todavía no está aplicada. Porque, bueno, hay un problema de ritmo, me parece, ¿no? Y hay un problema de cultura, vuelvo a insistir, porque en la lógica de te pago a 100 días o te pago a 180 días y te doy la punta de la góndola, hay un problema de cultura a cambiar. Bueno, a los supermercadistas no les causa ninguna gracia la ley de góndolas. Claro, se han pronunciado en contra muy claramente, dicen que es un atropello al derecho de propiedad, etcétera, etcétera. No, eso es una... eso no es verdad. La ley de góndolas... No, claro que no es verdad, pero es lo que dicen, ¿no? La ley de góndolas lo que intenta es buscar la posición dominante que tiene el supermercadista frente al que produce un alimento. O sea que la pequeña empresa de mermeladas, si no existe la ley de góndolas, no, el consumidor... Claro, pero vos mismo estás diciendo que ahí no está el cogollo del problema, porque en la góndola, aún antes de la ley de góndolas, los aumentos de precios están por debajo de la inflación. Exactamente. Eso en los supermercados se respeta, igual que los cortes de carnes. Se respeta. Pero en
carnicero del barrio no se respeta. Es cierto que él no firmó el acuerdo, ojo, no estoy diciendo que está violando nada. Pero espera un poco, Alberto, eso es relativamente cierto, es cierto en algunos sentidos, pero por ejemplo, yo compro frutas y verduras en un comercio de cercanía a un precio mucho más bajo que en un supermercado que tengo a 2 cuadras de mi casa. Los precios de frutas y verduras en el supermercado están por encima del comercio de cercanía. Eso es una decisión del comerciante, te digo, y es una decisión del comerciante, y tal vez el supermercado que tenés cerca de tu casa esos precios no los respeta o no los tiene dentro del paquete de precios acordados, no lo sé. Ahora, no lo sé. Una cosa que el gobierno ha estado planteando, que me pareció muy interesante, es las reuniones sectoriales para ver las cadenas de valor de distintos sectores, de la construcción, de la electrónica, de los alimentos. Ahora, eso lo estamos haciendo. Han pasado ya un par de meses, digamos, tal vez no tanto como un par de meses, pero por lo menos un mes ha pasado desde que Matías Culfas tuvo la primera reunión, y no hay información pública sobre qué es lo que se ha detectado. Porque tampoco es fácil, te lo garantizo que no es fácil, porque no, fácil no es nada. Fácil no es nada, eso está claro. En la cadena de distribución de alimentos o en la cadena de distribución de materiales de la construcción intervienen un sinfín de empresitas y de personas y de empresas de transporte. Es impresionante porque esto nosotros lo vemos muy claramente en los alimentos, ¿no? El problema de los precios. Pero no es muy distinto a lo que está pasando con la construcción. La construcción tiene un boom de crecimiento en este momento. Y muchos especulan guardándose hierro, guardándose chapa, guardándose los ladrillos en menor medida, pero el cemento, y acaparan esperando un mejor momento para poder venderlos más caros. Entonces, eso y corralones tenés distribuidos por toda la Argentina. Entonces, es muy difícil hacer ese trabajo que estamos haciendo. Yo te voy a contar un recuerdo que vos seguramente tenés presente también, porque no sé incluso si no estuviste en alguna de esas conversaciones. Cuando Néstor Kirchner comenzó a plantear el tema, digamos, de la inflación, del aumento de precios, en el segundo año de su gobierno, y planteó el tema de los materiales de uso difundido, y de la concentración. Yo ahí le di el nombre de un economista a quien yo conocía porque fue compañero mío de colegio primario, Edgardo Lifshitz, que era uno de los grandes especialistas argentinos, era probablemente el mayor especialista en cadenas de valor. Y como yo lo conocía desde que éramos chicos, le dije, bueno, si el problema es ese, sería bueno que tengan un especialista de esta envergadura. Y Kirchner dijo, sí, por supuesto, es muy bueno, y dio la orden y lo contrataron. Ahora, 6 meses después se fue, harto de hacer huevo en un escritorio sin que jamás la Secretaría de Comercio le encargara nada. Lo tenían sentado en un escritorio para cumplir con un pedido del presidente. Es decir, era la época en la cual desde la Secretaría de Comercio Interior se planteaba, mejor yo arreglo con 4, que es más fácil, en vez de ponerme a hacer una investigación de cadenas de valor y todo lo demás. Eso era lo que se planteaba en aquel momento. Hoy no se plantea eso, pero los precios siguen volando. Bueno, a ver, yo ahora estoy, esta semana, que espero que mañana pueda juntarme con Paula Español para diagramar un trabajo, ordenar un trabajo, porque nosotros también tenemos sobre los precios trabajan muchos ministerios y muchas secretarías. Qué sé yo, sobre los precios de la construcción, vivienda y obra pública trabajan mucho. Sobre los precios de los alimentos primarios, carne, maíz, trigo, trabaja agricultura.
también inciden los precios de importaciones y los precios que se exportan, porque eso, no, claro, eso es fundamental. Ahora, eso se combate con retenciones. Ahora, ¿hay espacio político para retenciones? No, pero digo, todo eso está en Cancillería. Yo lo que quiero hablar con Paula es buscar un mecanismo donde ella pueda coordinar el funcionamiento de todo eso. Porque en parte lo que vos decís que se quejaba tu amigo, debe tener que ver con eso, que hay muchos actores que el mercado de lineal que está en manos de Agricultura. Y es Agricultura, y Agricultura la verdad es que no lo pone en su escala de prioridades en el mismo lugar que lo pone el secretario de Comercio, que padece el crecimiento del precio de la carne. Entonces, eso lo tenemos que coordinar de algún modo, y es algo que tengo que hablar con Paula. Y espero hacerlo esta semana. Te quería hacer una observación marginal, pero que me llamó la atención. Anoche en el programa de Sobredosis de televisión, dijiste que Macri había habilitado por decreto la posibilidad de que su hermano Gianfranco blanqueara 35 millones de dólares que no estaba en la ley. Yo eso lo he escuchado muchas veces, pero he buscado la ley y he buscado el decreto y no es así. No es así. La ley habilitó el blanqueo. Ahí hubo, digamos, una propuesta del Frente de Todos que llevó adelante el entonces diputado Kicillof, donde planteaba que la prohibición de blanqueo llegara hasta el 4º grado de consanguinidad y afinidad con los funcionarios. Eso fue rechazado. Y la ley estableció que no podían blanquear los progenitores, las o los cónyuges y los y las hijos e hijas, pero sí los hermanos. Gianfranco estaba habilitado por la ley para blanquear. Lo que el decreto corrigió es otra cosa. Lo que el decreto planteó es que los prohibidos, padres, cónyuges, hijos, podían blanquear si estaban en condiciones de demostrar que el recurso que blanqueaban había sido incorporado a su patrimonio antes que el familiar fuera funcionario, que es otra cosa totalmente distinta. A ver, si yo no me equivoco, ¿sabes quién te puede hablar de esto mucho bien y que lo conoce a la perfección? Felipe Solá. No, sí, yo lo he hablado a fondo con Felipe. Felipe fue el que hizo la denuncia judicial, claro, sí, no, Felipe lo sabe. Felipe sabe esto que te estoy diciendo. Claro, pero bueno, por ahí estoy en un error yo, pero lo que yo tenía noticias era que la ley prohibía el blanqueo, pese a la presión de Macri, la ley prohibió el blanqueo de familiares. Y pero especifica los hermanos estaban permitidos en la ley. Bueno, eso es un detalle igual puede que tengas razón vos si yo te he confundido. Lo que sí recuerdo perfectamente es el planteo que hace Felipe diciendo que el decreto vulnera el espíritu de la ley, pide la nulidad del decreto y pide que el blanqueo del hermano de Macri no se acepte. Ahora me parece igual que el problema pasa por otro lado. Pasa por el hecho de que, según cuenta otro hermano de Macri... Claro, ese es el tema de los parques del testaferro, de los parques eólicos, por supuesto. Exactamente. Esa es la clave. A eso quería ir. El problema no es que se haya cogido a la ley para el blanqueo, el problema es de dónde viene esa guita, de quién es esa guita, cómo la hicieron. Ahí está el problema, claro. A eso quería ir. Ahora hay un hermano que dice que blanquea, en verdad es el testaferro del que era presidente. Pero el problema es muchísimo más grave de lo que hablábamos. Sí. Bueno, habrá que ver cómo eso evoluciona. Te quiero llevar a un último tema para no abusar de tu tiempo. Mañana va a asumir el Ministerio de Justicia Martín Soria. Sí. Ahí, digamos,
los temas pendientes que se han planteado públicamente son las reformas pendientes del Ministerio Público, que tiene media sanción del Senado y le falta la de diputados, y la reforma judicial, que también tiene la media sanción del Senado y no de diputados. Ahora, bueno, está también el tema pendiente de la creación del Tribunal de Arbitrariedad. Ahí no tengo presente si hay ya proyecto o simplemente está a consideración. Ahora, lo que veo es que Soria es muy fuerte en las declaraciones, y uno puede, digamos, yo desde mi punto de vista tiendo a coincidir con las cosas que él dice, sobre todo, digamos, la investigación que ha hecho sobre las audiencias presidenciales con distintos jueces y fiscales y el entrecruzamiento valiosísimo que realizó con la actividad de esos jueces en determinadas causas contra Cristina o contra exfuncionarios del gobierno de Cristina que interesaban a Macri. Ahora, la pregunta es, ese hablar fuerte de Soria acerca la posibilidad de que la reforma judicial y la ley del Ministerio Público obtengan los votos necesarios en la Cámara de Diputados, o, como dice la oposición, la alejan? No, Martín tiene una posición tomada básicamente con el tema de la mesa judicial, porque él fue el que más investigó cómo funcionaba la mesa judicial en los años de Macri, que ahora Macri reconoce su existencia, aunque dice que tenía otro propósito que evidentemente no se evidencia, porque habla de reformas que se hicieron en la justicia que nunca existieron. En verdad lo que existió fue una manipulación de jueces. Por supuesto. Y de armar tribunales ad hoc para perseguir opositores. Por supuesto. Eso es lo que hacía la mesa judicial. Lo que Macri dice que hacía, no se ha verificado nada parecido a eso. Martín trabajó mucho en eso y efectivamente fue muy virulento en sus discursos públicos. Ahora lo que nosotros necesitamos es que primero, nosotros no tenemos ni mesa judicial ni queremos tenerla. Nosotros lo que queremos es que la justicia funcione. Y lo primero que necesitamos es que la justicia empiece a corregir con sus fallos los horrores que han cometido con los fallos precedentes de la época de Macri. Y lo que nosotros necesitamos es que para eso poder llevar adelante una serie de reformas, donde se inscriben la reforma sobre el Ministerio Público, la reforma de la justicia federal, que para mí es muy importante, porque eso no afecta. La gente piensa que estamos hablando de delitos de corrupción que se investigan en Comodoro Pi. Estoy hablando también de los problemas del tráfico de drogas en Rosario, del tráfico de drogas en Salta, o del ingreso de droga por la hidrovía, que hay toda una discusión. Se encontró un cargamento en Europa, que es el mayor cargamento de cocaína que se ha registrado y que aparentemente salió de Paraguay y pasó por toda la hidrovía. Yo necesito una justicia federal que funcione para todo eso, no solamente para resolver causas que afectan a funcionarios acusados. Yo insisto en la importancia de esa ley, insisto en que se tome conciencia de lo que estoy hablando. Ahora, también tengo otros proyectos en carpeta. Yo mañana mañana el lunes espero tomarle juramento a Martín y que Martín se ponga a trabajar de lleno en los temas que le pedí que se ocupe, donde esas dos leyes son dos leyes a mi juicio muy importantes y muy necesarias de sacar. Vamos a ir viendo cómo podemos sacarlas. Ahora, una cosa que desde la oposición se plantea es que el discurso duro de Soria ha complicado las cosas para el gobierno en el Consejo de la Magistratura, que una vez que obtuvo el acuerdo para su esposa,
Ricardo Recondo, el representante del radicalismo, no del radicalismo del Partido Radical, sino que es un juez, representante de los jueces, pero él fue secretario de Justicia de Alfonsín, ha dicho que no va a sancionar a ningún juez más, y que él ha dejado al gobierno sin los 2/3 posibles para sancionar jueces. ¿Eso es cierto? La verdad es que no tengo noticias. Yo a Recondo lo conozco, pero hace 1000 años que no hablo con él. No sé. Lo que sí creo, yo tengo un problema de crimen organizado en Rosario muy serio, y tenemos que fortalecer la justicia federal ahí para poder resolver ese problema. Y tenemos problemas en el norte argentino, en Salta fundamentalmente, donde tenemos que fortalecer la justicia federal. Y tenemos que ayudar a los jueces que están a que tengan más recursos y mejores capacidades para poder avanzar en ese tipo de delitos. Y tenemos una justicia que además rápidamente tenemos que revisar su funcionamiento, porque funciona mal. No es posible que una quiebra demande 2 décadas de tratamiento. Bueno, es posible. No cualquier quiebra. tiene que ser de la familia Macri. Si no sale más rápido. Por ejemplo, pero pensamos en una causa cualquiera. No, sí. Pensá en una persona que es denunciada bueno, yo he visto casos. Bueno, voy a usar un caso. ¿Es posible que la causa Río Tercero haya tardado 23 años en ser elevada a juicio oral? Impresionante. Eso, estoy usando un caso que no tiene que ver con, no es cercano a nosotros, y es una vergüenza jurídica. Yo lo que digo es, eso está funcionando mal, y eso, entre otras cosas, funciona mal porque la justicia federal va imprimiéndole velocidad o restándole velocidad a las causas de acuerdo a cada momento político. Sí, claro. Y eso hay que terminarlo. Alberto, algunos de mis compañeros de mesa te quieren saludar y te quieren hacer alguna pregunta. Por ejemplo, Alejandra Dandan. ¿Qué tal, Alberto? Sí, cómo no. Buen día, ¿cómo estás? Hola, Alejandra. Bueno, escuchándote también atentamente a los dos, ¿no? Porque sí, es un placer también. Mira, recién decías la demora en la justicia, te escuchaba también anoche, tenés como una vocación de docente, y en este tema me parece que a veces hablas con claridad y la gente también entiende mejor. Hace un ratito acá, pensando un poco en lo que le pasa a la gente común con la justicia, hablábamos, no es la gente común, pero para salir un poco del tema de Macri, hablábamos de lo que le pasó a Alejandra Gil Carbó, ¿no? Con la salida de la Procuración. Hoy publicamos una nota, el fiscal Gabriel de Bedia, un poco a propósito de lo que venimos sabiendo de Pepín, fue a verlo cuando la estaban echando, fue a ver a Pepín a Casa de Gobierno, ellos son parientes, tienen un vínculo a través de la esposa, es ex esposa de Pepín. Y entonces, desesperado, él dice, fue a implorar una tregua, ¿no? Y ahí Pepín le dice, ¿cómo le dijo Horacio? Pepín le dijo que se vaya porque si no vamos a meter presa a las hijas. Así. Que se vaya, que entregue la renuncia, si traes la renuncia el lunes, le dice, la causa se acaba. Y la trajo. Y 3 días después renunció Alejandra. Exacto, esto fue el jueves, el lunes Alejandra renunció. Es decir, la mafia logra resultados, ¿no? Digo, te amenazan a tus hijas. Es tremendo. Miren, que esas cosas hay que explicárselo a la gente, porque esas cosas han pasado. Déjenme contar algo sobre el punto. Yo con Alejandra Gil Carbó tuve un desencuentro muy grande cuando era fiscal de la Cámara Comercial. Por una cuestión jurídica, concretamente, no por otra cosa. Donde ella tenía una posición muy firme sobre la aplicación del Crown Down, y del Crown Down fundamentalmente, que yo le pedía que no lo aplique porque eso llevaba a una suerte de extranjerización de empresas argentinas, pero ella me decía, hay una ley que crea el Crown Down, yo la tengo que aplicar. Ella tenía una mirada más
dogmática de la ley que yo. Digo esto para aclarar que no abro juicio de valor, era una opinión respetable absolutamente. Pero que a mí no me gustaba. Era una opinión muy respetable que a mí me disgustaba mucho. Con el tiempo, ella termina reemplazando a alguien a quien yo he querido y quiero y extraño como el Bebe Rigui. Y ya la situación me predisponía mal con Gil Carbó. Y un día me enteré de la causa que le habían armado, y yo en aquellos años yo estaba muy preocupado con lo que estaba pasando en la justicia, y empecé a ver qué era lo que estaba pasando, porque me parecía que eso estaba mal. La realidad, para ser honestos, para hablar con la máxima transparencia frente a quien nos está oyendo, en la historia de la democracia todos los gobiernos trataron de influir sobre la justicia, pero trataron de influir en favor propio, es decir, buscaban que la justicia no les dé vuelta a decisiones que tomaron, o buscaban que la justicia no persiga a funcionarios que eran denunciados por otros. Lo que nunca había pasado es usar a la justicia para perseguir a los otros. Eso nunca había pasado. Eso empezó a pasar con Macri. Y la causa de, bueno, hubo un primer atisbo con Duhalde cuando metieron en cana a Cavallo y a un par de banqueros, ¿no? Y cuando el padre de Martín Soria era jefe de la CIDE, ¿no? No, bueno, igual yo no recordaba ese antecedente, pero es un pésimo antecedente. Pésimo, lo que digo es que yo me anotillo de lo que estaba pasando en esa causa. Y la verdad es que lo averiguo y me llamó mucho la atención en esa causa, porque a Alejandra Gil Carbó le estaban acusando de haber comprado un edificio, y que un empleado infiel de la Procuración había cobrado parte de una coima de la inmobiliaria que intermediaba la venta del edificio. Donde trabajaba un hermano de ese funcionario. Exactamente. Efectivamente, Gil Carbó, enterada de eso, hizo un sumario administrativo, echó al funcionario, pero lo que el Tribunal de Tasaciones dijo es que pagó lo que tenía que pagar. O sea que el precio del edificio era el precio que se pagaba en el mercado. Estaba incluso por debajo del precio de mercado. Exactamente. No es que no dijo, no había ningún perjuicio para el Estado. No había ningún perjuicio para el Estado. Y en aquel momento el juez que llevaba la causa era alguien que había sido alumno mío y había sido ayudante de cátedra mía y había sido adjunto conmigo a la cátedra, que era Julián Ercolini. Y lo fui a ver. Y le dije, mirá, toda esta causa es un disparate. Y como toda respuesta, vi cómo se agarraba la cabeza y me decía, pero es lo que debo hacer, tengo que procesarla. ¡Ah! ¡Qué cosa, Alberto! Yo digo esas cosas. Acabas de tirar una bomba. Pero es que es impresionante. Yo sé. Estoy enojado. Yo no estoy enojado porque sí, estoy enojado porque vi lo que pasó. Pero claro. Yo vi lo que pasó. No estoy molesto porque te lo estoy inventando. Yo no era ni el abogado de Gil Carbó. La verdad es que después la conocí y primero, fue una buena funcionaria, fue una buena procuradora. Quiero aclararlo, porque sí. Los jueces se miden por sus fallos y los fiscales por sus dictámenes. Y ella nunca dijo un disparate. Y le tenía cierto resquemor porque vino después del Bebe Rigui. Claro. Y con todas esas prevenciones fui a hablar del tema y a decirle en términos de amigo, porque no me movía ningún interés profesional. No era ni su abogado y en ese momento ni me caía simpático el personaje. Y me pasó esto. Entonces lo que digo es, si nosotros no entendemos que fue muy grave lo que pasó, estamos en un problema. Y si la justicia no advierte que fue muy grave lo que pasó, estamos en un problema. Y si la justicia no entiende que debe ayudar a cambiar, estamos en un problema. Y lo que sigue pasando, Alberto, vos fijate lo que acaba de ocurrir la semana pasada. El juez Bertuzzi, que es uno de los que entraron por la ventana, es uno de los que fueron trasladados
después de dar una prueba de amor que fue confirmar la condena de Amado Vudú y disponer su detención inmediata, terminando con una jurisprudencia pacífica de que no es sentencia firme la de segunda instancia. Ese juez Bertuzzi esperó a que entrara en turno tu ex alumno Ercolini para ordenar que se desarchivara la causa que había instruido Martínez Di Giorgi, el juez Martínez Di Giorgi, sobre la llamada operación PUF, es decir, la denuncia que hizo Stornelli contra Pedro Echevest, pretendiendo que al denunciar la extorsión de la cual ha sido víctima por parte de Marcelo Sebastián D'Alessio y de Stornelli, Echevest pretendía ensuciar la causa de los cuadernos Ave Fénix. Bueno, Martínez Di Giorgi había investigado el tema y había dispuesto que no había delito y había mandado al archivo. Bueno, Bertuzzi y otros miembros de la Cámara, pero él como factor activo, ordenan desarchivar y profundizar esa investigación cuando entra en turno tengo que hacerlo Ercolini. Claro, bueno, yo la verdad es que esas cosas a mí, como digo siempre, no, yo enseño derecho, yo no quiero sentir que lo que le enseño a mis alumnos es una mentira. Claro. Yo la verdad, el derecho existe, el Estado de Derecho existe, y hay que respetarlo. Y hay que respetarlo para todos, también para los que no piensan como yo, para todos hay que respetarlo. Y lo que a mí me parece es que eso no pasó en los años de Macri, no pasó. En los años de Macri la justicia fue un instrumento político más. Y eso es lo que no se puede permitir. Alberto, te quiero hacer una pregunta a Marcelo Figueras. Lo último para terminar con el tema judicial. La justicia además está demostrando mucha incapacidad para resolver problemas que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. No hablemos de los femicidios, donde siempre llega tarde la justicia y donde uno ve que no es capaz ni siquiera de controlar la aproximación del femicida a su víctima. Y lo ve constantemente. Y lo mismo podría decir de la liberación anticipada de gente que después termina causando una muerte en un acto de un motochorro, causándole un paro cardíaco a una pobre mujer que estaba en una vereda. Digo, y estas cosas son resultado del accionar de la justicia, porque la justicia es todo esto de lo que estoy hablando. La justicia es lo que tarda un trámite de adopción de un chico. La justicia es lo que tarda el trámite de una persona que queda desempleada y demanda a su empleador y tarda años en lograr la reparación que corresponde. La justicia son los daños y perjuicios por un accidente vial que demandan años en ser reparados. Si nosotros no nos damos cuenta de lo mal que anda la justicia, estamos en un problema. Alberto, buen día. Marcelo Figueras te habla. Marcelo Figueras te habla. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Bien? La historia argentina contemporánea, por no decir, bueno, del último siglo, aunque más no sea, tiene muy claramente una línea que tiene que ver con sectores del poder fáctico que vienen haciendo de las suyas, adoptando distintas recetas según el momento. En general utilizaban el tema de los golpes militares. Después se les acabó ese chiste, pudieron instrumentar en su favor algunos gobiernos elegidos democráticamente. Hasta hace 2 años el chiste se les siguió. Ahora estaban hablando ustedes con Horacio cómo han conseguido instrumentar al Poder Judicial en su favor. Pero hay algo más que yo creo que se está desarrollando ahora y que se ve, obviamente es un fenómeno internacional, pero lo empezamos a ver entre nosotros. Hay dentro de las fuerzas políticas formales, dentro de los partidos políticos formales, cada vez más una tendencia a defender comportamientos ilegales, a defender iniciativas antidemocráticas,
¿No debería haber una reacción por parte de las fuerzas políticas argentinas que están comprometidas con la democracia verdadera, una especie de reacción casi diría saludable contra los anticuerpos de los contenidos antidemocráticos que se empiezan a perder a partir de envases que se pretenden democráticos? Definitivamente sí debería haberlo. Definitivamente sí debería haberlo. Lo que pasa es que en la sociedad moderna y en la pandemia además ha empezado a aparecer una suerte de antisistema en la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarme mejor. Yo represento a los que no quieren al sistema democrático. Y entonces a uno lo dejan en un lugar, en una suerte de limbo, bueno, pero entonces él representa en democracia a los que no quieren la democracia. Ahora, lo hacen de tal modo, lo hacen también con una brutalidad excesiva, con un descaro y con un descuido a las formas de la convivencia democrática que alarman. Y obviamente que hay que reaccionar contra eso. Mira, he asumido el Partido Justicialista la presidencia la semana pasada, y obviamente yo soy uno de los primeros que plantea que el partido tenga un rol activo de defensa y de cuidado de lo que yo llamo no democracia en abstracto, sino convivencia democrática, que es respetar el respeto al otro, no la tolerancia, el respeto al que piensa distinto. Ahora, es muy difícil respetar a los que dicen vos no debés existir. Uh-huh. Y yo represento a un grupo de gente que dice que vos no debés existir, porque ese vulnera el principio rector de la democracia, que es la convivencia democracia, que es respetar al otro, respetarlo. Es muy grave lo que está pasando, pero no pasa solo en Argentina, Marcelo, pasa sí, claro. En España. La aparición de Vox es una muestra, y pasa en lugares de América Latina, donde aparecen esos grupos que en el fondo son grupos totalitarios. En Alemania con la Alternativa por Alemania. Exactamente. Y son grupos que utilizan a la democracia e invocan un discurso democrático para atentar contra la democracia. Bueno, ahora además Eso sabemos que esto no pasa. ocurre espontáneamente. Digamos, hay una internacional de derecha organizada por el ex asesor de Trump, Steve Bannon, que ha planteado abiertamente estas actitudes, y que en la Argentina ha tenido una relación muy estrecha con el gobierno de Mauricio Macri a través con Cambridge Analytica. Exactamente. Digo, son fenómenos que uno ve el fenómeno, pero hay que ver también detrás del fenómeno qué es lo que se mueve, ¿no? Y comparto 100%, pero y volviendo al planteo de Marcelo, hay también que ver cómo ha alterado la vida de todos nosotros la pandemia, ¿no? Y cómo muchos seres humanos, sin quererlo, se vuelven muy manipulables. Hay una serie, una película en Netflix que recomiendo ver, que se llama El dilema de las redes, donde se muestra claramente cómo se operan fake news y consignas en las redes que rápidamente suman adherentes enojados con el mundo, y cómo eso proliferó en la pandemia. Es muy interesante verlo, yo recomiendo verlo para que estemos prevenidos, simplemente para que nos demos cuenta muchas veces cómo desde las redes, a través de estos mecanismos que utilizó Cambridge Analytica en Argentina y que se utilizan actualmente, no sé si Cambridge u otros, cómo eso va manipulando la conciencia social y llevándola a lugares que uno quisiera que no fueran. Te hago una última pregunta y te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado y los conceptos que nos has dado, Alberto. La última pregunta es la siguiente. Argentinos Juniors le ganó a Arsenal con 9 jugadores y a River con 10. ¿Estarán pensando, digamos, en poner un equipo de 8 para la próxima fecha? No, el de ayer fue un partido increíble. No, te digo, fue mucho más lo que lo disfruté, lo que lo sufrí, que lo que lo disfruté, te quiero aclarar, porque estábamos siempre abajo
y Arsenal no jugó mal, hizo un buen partido. Los goles fueron lindos. Pero fueron lindos, sí, claro, pero haber ganado así cuando encima nos echaron a los dos mejores delanteros que tenemos. Y la verdad que yo ya cuando lo echaron a Auche dije, no lo puedo creer. Íbamos 2-2 y me agarré la cabeza y dije, bueno, acá nos cocinaron. ¿Cuántos minutos pero jugaron por 9? Y habremos jugado 10 minutos, 15 minutos. Y ahí metieron el gol. Sí. No, fue una gran alegría. Bueno, te felicito, te agradezco y te deseo la mejor el mejor de los éxitos. Gracias, Horacio, gracias a vos, gracias a todos. Tenés una linda mesa. No conozco porque los leo a tus dos coequipas en la mesa, pero no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pero gente muy valiosa por lo que leo. Bueno. Así que los abrazo a todos y les doy las gracias a ustedes por el tiempo que me han dado. Chao. Abrazo. Abrazo.